En unos minutos empezamos, chicos. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Los leo. Sí, profeta, claro. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos con la última parte de la clase de hoy y veremos algunas aplicaciones ya para culminar. Atención. Muy bien. Lo que vamos a plantear a continuación es ligeramente diferente a lo anterior. ¿Por qué? Fíjense, resulta que nosotros hemos hablado del teorema del trabajo neto. Trabajo neto igual a la variación de la energía cinética de una partícula. Hemos hablado de el impulso neto igual a la variación de la cantidad de movimiento de una partícula. Lo que estoy tratando de decirte es que hasta el momento nuestro estudio se ha limitado al estudio de una sola partícula. Vamos a pasar al siguiente nivel. Y pasar al siguiente nivel significa que ahora vamos a empezar a analizar un sistema de partículas. ¿Qué cosa es un sistema de partículas? Es un conjunto de partículas que interactúan entre sí. Es decir, que en un sistema de partículas, estas partículas se ejercen fuerzas entre sí. Grafiquemos, por ejemplo, las fuerzas entre cada uno de los integrantes de este conjunto. Por ejemplo, yo voy a imaginarme lo siguiente. Voy a imaginarme que la fuerza que existe entre las partículas 1 y 2 es una fuerza de este tipo. 1 empuja a 2 y por tercera ley, 2 empuja a 1. Profe, como si se estuvieran repeliendo. Sí, eso es lo que estoy intentando decir. Como si fuera una repulsión. Etiquetemos a las fuerzas. Esta será la fuerza. Esta será la fuerza que ejerce 1 sobre 2 y esta será la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Recuerden las etiquetas. F21 es la fuerza que ejerce 2 sobre 1. F12 es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Podría decir también lo siguiente. 3 empuja a 1. Y por tercera ley de Newton, 1 empujará a 3. Coloquemos las etiquetas para las fuerzas. Esta fuerza sería F31 y esta de aquí será la fuerza F13. De igual manera, yo podría suponer que 2 y 3 se atraen, por ejemplo. Podría decir algo como esto. 2 atrae a 3.
y por lo tanto 3 atrae a 2. Esta sería la fuerza F23 y esta sería la fuerza F32. Muy bien. Lo que ahora voy a plantear es esto. Al igual que en estática, ¿ya? Yo elegía mi objeto de estudio. Yo elegía a qué cuerpo le iba a hacer diagrama de cuerpo libre. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Solo que ahora no voy a escoger un solo cuerpo. Voy a escoger dos o más cuerpos. ¿A quién es, profe? Eso dependerá del problema en sí. Por comodidad, yo voy a elegir como mi sistema de partículas a las partículas uno y 2. 1 y 2. Estas partículas van a ser las partículas que conforman mi sistema. Déjame cambiar de color. Esas son las partículas que conforman mi sistema. Sistema. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Y para qué sirve, dirás tú, elegir un sistema de partículas? ¿Te acuerdas que antes del receso te había comentado de que iba a encontrar fuerzas análogas a las fuerzas internas y a las fuerzas externas? Justamente cuando tú eliges tu sistema de partículas, esto te permite clasificar a las fuerzas en dos tipos. Tenemos primero las llamadas fuerzas internas. ¿Quiénes son las fuerzas internas? A ver, te las escribo por este lado. Las fuerzas internas, te las pongo por aquí. Y de igual manera, voy a escribirte por aquí quiénes son las fuerzas externas. Mucha atención con esto, porque las palabras internas y externas no reflejan lo que tú tienes que entender. Por ejemplo, mira, fuerzas internas al sistema de partículas son dos. La fuerza F12 y la fuerza F21. Ve pensando por qué. Esas son las fuerzas internas. De igual manera, las fuerzas externas son F31 y F32. Para que tú mismo te des cuenta cuando una fuerza es interna o externa, te sugiero que veas los números. Fuerzas internas F12, F21. Fuerzas externas F31 y F32. Chicos, ¿ya se dieron cuenta cuándo una fuerza es interna y cuándo una fuerza es externa? Empecemos. ¿Cómo reconocerías tú una fuerza interna? Te escucho, te leo. Respecto a las partículas, Ya, eso es cierto, pero sé más específico. Si yo te digo, mira los números te están diciendo quiénes son las fuerzas internas y quiénes son las fuerzas externas. A ver, Andrés, cuando el par acción-reacción está dentro del sistema, ¿pero qué significa dentro? Porque yo te podría decir, F32 está dentro del sistema, está dentro de la línea de color verde. Y evidentemente F32 no es una fuerza interna. Así que no es una buena manera decir
que están dentro de o fuera del sistema. Busca otra manera de decir esto. Otra vez, sugerencia. Observen las partículas. Observen los números. Mucho mejor, Andrés, mucho mejor. Excelente. Angie, publica tu comentario, por favor. Publica tu comentario. Es un muy buen resumen. Excelente. Chicos, lo que dice Angie es correcto. A ver, Johan, ¿cuándo no? Ya. Profe, ¿qué quiso decir Angie? Bien simple. Lo que ella está planteando es que las fuerzas internas son las fuerzas entre las partes del sistema. Como yo he elegido partes del sistema a las partículas uno y 2, las fuerzas entre las partículas uno y 2 serán llamadas fuerzas internas. Profe, ¿y las externas? Las fuerzas externas son las fuerzas entre una partícula que es parte del sistema con otra partícula que no es parte del sistema. Ahora, pero nota otra cosa. ¿Has notado que F23 no tiene nombre? ¿Te das cuenta que F23 no entra en la clasificación de fuerzas internas ni tampoco de fuerzas externas? ¿Por qué no, profe? Porque la partícula 3 no es parte de mi sistema de partículas. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre 3 no tiene nombre especial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, quiero que observes el siguiente detalle, que justamente también lo comentaron hace rato. Quien comentó eso fue Andrés. ¿Qué cosa, profe? Andrés puso que las fuerzas internas cumplen con la tercera ley de Newton. Profe, no entiendo qué quiere decir. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Acaso no notas que F21 y F12 son una pareja acción-reacción? Por lo tanto, si eso es cierto, de acuerdo a la tercera ley de Newton, F12 más F21, ¿cuánto tiene que sumar? Vamos, te leo, te Cero. escucho. Cero, pues. Porque la tercera ley de Newton me lo dice. Fuerzas de igual valor, orientaciones contrarias y que además actúan sobre cuerpos diferentes. Por lo tanto, la moraleja que debes tener en consideración en este momento es que cuando yo sume todas las fuerzas internas, estas se van a cancelar entre sí. ¿Quién me lo garantiza? La tercera ley de Newton. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Lo planteo. Decimos, apliquemos la o el teorema del impulso neto, ¿ya? Apliquemos el teorema del impulso neto a las partículas que conforman el sistema de partículas. ¿Qué forma el sistema nomás, ya? Es igual que el sistema de partículas. Profe, no entiendo. Lo que estoy planteando aquí es que voy a aplicar el teorema del impulso neto a la partícula 1. Voy a aplicar el teorema del impulso neto a la partícula 2. A ver, empecemos con el teorema del impulso neto actuando o aplicado a la primera partícula. Yo empiezo. Mira, mira, mira acá, mira acá. Impulso neto. Ya. Yo digo así. El impulso de la fuerza 2,1 más el impulso de la fuerza 3,1
Claro, sobre la primera partícula actúan dos fuerzas, F21 y F31. Por lo tanto, su suma de impulsos es igual ¿a quién? A la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento de la primera partícula al final menos la cantidad de movimiento de la primera partícula al inicio. Esta sería la aplicación del teorema del impulso neto a la primera partícula. Chicos, observen la segunda partícula. ¿Cómo sería la aplicación del teorema del impulso neto a la segunda partícula? Si alguien tiene su micrófono activado, lo escucho. Vamos, sin miedo. Apliquen el teorema del impulso neto a la segunda partícula. ¿Nadie? El impulso de la fuerza 1 a 2 Perfecto. De la fuerza 1, 2, sigue por favor. más el Más, impulso de la fuerza 3 2. más el impulso de la fuerza 3, 2. Muy bien. Eso es. Igual, yo continúo. La cantidad de movimiento de la segunda partícula al final menos la cantidad de movimiento de la segunda partícula al inicio. Excelente. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es sumar ambas ecuaciones. No te asustes por la monstruosidad que va a aparecer a continuación. Voy a agrupar, voy a agrupar. Digo así, el impulso de la fuerza 1-2 más el impulso de la fuerza 2-1. Los agrupo, ¿está bien? Más el impulso de la fuerza 3-1 más el impulso de la fuerza 3-2. Estoy agrupando términos. Y esa suma de impulsos los puedo colocar así. ¿Igual a quién? Como he sumado, obtendría la cantidad de movimiento de la primera partícula al final más la cantidad de movimiento de la segunda partícula al final. Factorizo un menos y me quedaría la cantidad de movimiento de la primera partícula al inicio más la cantidad de movimiento de la segunda partícula al inicio. Y acá se viene lo bueno. Yo digo lo siguiente, que la suma de los impulsos de las fuerzas internas vale cero. Piensen por qué. ¿Quién me asegura, quién me garantiza que el impulso de las fuerzas internas es igual a cero? La tercera ley de Newton. Correcto, Sergio, correcto. La tercera ley de Newton, que ya te la comenté para fuerzas internas. Por lo tanto, ¿qué me está quedando al lado izquierdo de la igualdad? La suma de los impulsos de las fuerzas externas. Profe, ¿y al lado derecho? Al lado derecho encuentro una rareza. Encuentro que están sumando la cantidad de movimiento de las partículas al final menos la suma de las cantidades de movimiento al inicio. Por lo tanto, voy a hacer un cambio de variable. Digo así entonces. Se define la mayúscula. Se define la cantidad de movimiento de un sistema de partículas P mayúscula, P el sistema,
¿Pero? Listo. Del. Ya. ¿Cómo se define la cantidad de movimiento del sistema de partículas? Cuidado, que acá el error es muy común. ¿Cuál es el error, profe? A ver, les hago recordar cómo se calculaba la cantidad de movimiento de una partícula, que fue lo que dije anteriormente. Correcto, Álvaro. Masa por velocidad. Error. Escuchen, escuchen. Error. Pensar que la cantidad de movimiento del sistema es algo como la masa del sistema por la velocidad del sistema. Eso no existe. Cuidado. Eso de masa por velocidad solo funciona para una partícula. No funciona para un sistema de partículas. Y entonces, profe, ¿cómo se define la cantidad de movimiento de un sistema de partículas? Tan simple como es, como la sumatoria de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. Por lo tanto, ya voy a terminar la teoría. Por lo tanto, yo digo lo siguiente. Impulso de la fuerza F3.1 más el impulso de la fuerza F3.2. ¿Qué cosa es eso? Eso es la sumatoria de los impulsos de las fuerzas externas. ¿Y qué cosa es? Cantidad de movimiento de la primera partícula al final más la cantidad de movimiento de la segunda partícula al final. Eso es la cantidad de movimiento del sistema. Pero al final. ¿Menos quién? La cantidad de movimiento del sistema. Pero al inicio. Y esto es igual en forma compacta a la variación de la cantidad de movimiento del sistema. Y este es el teorema que yo quería demostrar. Profe, ¿pero qué tiene de bueno ese teorema? Mucho. ¿Acaso no te das cuenta que es el teorema análogo al que ya hice en clase en el tema de trabajo? ¿Quién me dice cuál es ese teorema análogo en el caso de trabajo? Sumatoria de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Está muy cerca, pero no es sumatoria de las fuerzas no conservativas. Hay algo que te está Perdón, faltando. conservativas. No, hay algo que te está faltando. El trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Eso está mucho mejor. La suma de los trabajos, no de las fuerzas, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Así es. Tranquilo, Sergio, cualquiera se puede equivocar, ¿no? Cualquiera se puede equivocar. Peor aún, no es fácil. Y el otro dice, soy nuevo, dice. Ni él se lo cree. Peor aún, cuando uno tiene que hablar al frente de otros, ¿no? Cuando uno tiene que hablar en público, es mucho más difícil manejar los nervios, ¿no? Así que no te preocupes. Detalles nada más. Correcto, correcto. Esa es la actitud. Equivócate aquí todo lo que tú quieras. ¿Por qué da miedito, Angie? No entiendo. Más bien debería darte miedo en presencial. En virtual no tanto. En virtual no tanto. Hablar, no. Más bien, a mí me tienen miedo en presencial, más bien. Y con justa razón, por si acaso. Sí, con justa razón, en presencial. En virtual la cosa es más tranquila. Así es, yo doy miedo en presencial, así es. Así es. Y yo lo sé, ¿no? Mi presencia los intimida, así es. Así es.
Pero tú estás en presencial, así que tranquilo la cosa. ¿Cómo es eso, Esteban Yala? Ah, ya. Así es, Ángelo. Así es. Muy bien. Ojo, hay algo más. Hay algo más. ¿Qué cosa, profe? Que al igual que en el trabajo, ¿sí? Al igual que el trabajo, yo luego puse un corolario. Y ahí es hasta donde quiero llegar la teoría el día de hoy. Vamos a plantear el corolario. Entonces, por acá, sigue tranquilos, muchachos, tranquilos. No se pongan nerviosos. Hablen con confianza, escriban con confianza. Corolario. Profe, ¿qué era corolario? Consecuencia del teorema. ¿Sí? Consecuencia del teorema. Muy bien. ¿Y qué me dice este teorema o este corolario? Bien simple. Dice, sí, sí, la suma de los impulsos de todas las fuerzas externas, si la suma de fuerzas externas es igual a cero, entonces, obvio lo que va a ocurrir. Obvio lo que va a ocurrir. ¿Qué cosa, profe? Que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Cantidad de movimiento del sistema al inicio es igual a la cantidad de movimiento del sistema al final. Y estamos encontrando la llamada ley o principio de conservación de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Obvio, obvio. Pero ahí no queda la cosa. En energía mecánica, yo te puse varias posibilidades. Aquí te voy a poner dos posibilidades. Es decir, cuando el impulso de las fuerzas externas es cero. Primera posibilidad. Y yo te pregunté la clase pasada lo siguiente. Te pregunté, chicos, ¿entienden este símbolo? Les dije. ¿Entienden este símbolo? ¿Se acuerdan que les pregunté? ¿Qué significaba? No existe un... Ya está. No existe. Aquí voy a colocar lo siguiente. Primera posibilidad. Para que la sumatoria de los impulsos de las fuerzas externas sea cero, no existen fuerzas externas. No existen fuerzas externas. Profe, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que no existan fuerzas externas? Significa que todas las fuerzas que actúan sobre el sistema son internas. Y cuando eso ocurre, diremos que el sistema es un sistema aislado. Sistema aislado. Entonces, lo que estoy diciendo es que en un sistema aislado, automáticamente la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Seguimos pensando, ya, si en un caso no existen fuerzas externas, entonces la cantidad de movimiento del sistema se conserva.
Pero es obvio que en el segundo caso uno diría, pero ¿qué pasaría si sí existieran fuerzas externas? Ah, ¿sabe lo que debería cumplirse? Debería cumplirse que la sumatoria de las fuerzas externas, esa sumatoria de fuerzas externas, tiene que ser igual a cero. Si eso se cumple, entonces automáticamente podemos decir que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que entender aquí. Muy bien, chicos. Vamos a ver cómo se aplica esto directamente a los ejercicios. ¿De acuerdo? A ver, me queda 20 minutos, así que hagamos algunos problemitas. A ver, veamos este problemita de examen parcial. ¿Ya? Chistecito, chistecito. Lo pego por aquí. Clásico de problema, clásico de clásico. A ver, me hacen una pregunta. Me dicen, profe, la cantidad de movimiento de un sistema puede ser cero, a pesar que no estén interactuando. Aguanta, si están interactuando, conforman un sistema de partículas. Si no están interactuando, no constituyen un sistema de partículas. Por ejemplo, tú y yo no formamos un sistema de partículas, porque tú y yo no nos ejercemos fuerza entre sí. Por lo tanto, no podemos hablar en este caso de sistema de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien ese aspecto. Ok, veamos, dicen que la sale la C. A ver, veamos si es cierto. 7. Un pez de 3 kilogramos nada hacia la derecha con una rapidez de 1,5 metros por segundo. En el camino se come un pez de 0,25 kilogramos que nada en la misma dirección, pero en sentido contrario a 4 metros por segundo. O sea, se mueve uno a la derecha y el otro se mueve a la izquierda. Calcule la rapidez en metros por segundo del pez grande inmediatamente después de comerse al pequeño. A ver, hagamos un bosquejo del problema. Hablan de un pez grande de 3 kilogramos de masa y un pez pequeño de 0,25 kilogramos de masa. Entonces, mi dibujo sería así. Primero, primer dibujo. El pez grande. Pez grande. Se mueve. ¿Ya? Este pez grande se mueve con 1,5 metros por segundo. También otro tristón por el resultado del domingo. Y ese pez se encuentra con un pez chiquito. Entonces dice, este pez chiquito va a pagar pato. ¿Con cuánto se mueve? El pez chiquito. Se mueve con 4 metros por segundo hacia la izquierda. Ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Fácil. Dice que el pez grande se come al pez chiquito. Ahí está.
se comió al pez chiquito. Hizo cevichón, se comió al pez chiquito. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es la rapidez con la que se mueve el conjunto después de comerse al pescado chiquito? Se entiende que esto ocurre en el agua, por ejemplo. Ya. Entonces uno dice, a ver, ¿se conservará la cantidad de movimiento del sistema? Y la respuesta es, ¿pero quién es tu sistema de partículas? Lo primero que tienes que hacer es elegir tu sistema de partículas. Te digo, sistema, pez grande más pez chiquito. Ese es mi sistema de partículas. Y por lo tanto yo me pregunto, para el sistema de partículas, pez grande y pez chico, estos, en este caso, en este sistema, mejor dicho, ¿se conservará la cantidad de movimiento del sistema de partículas? Y la respuesta es sí. Pero al margen del sí, es mucho más importante decir por qué. A ver, pongo por acá. Para el sistema pez grande y pez chico, yo digo que la cantidad de movimiento del sistema al inicio es igualito a la cantidad de movimiento del sistema al final. Profe, ¿y por qué está seguro de eso? ¿Cómo sabe usted que la cantidad de movimiento se conserva? Fácil, retrocedamos y copiemos esta parte. Corolario. Corolario. Chicos, les pregunto, para el caso del pez grande y el pez chiquito, la cantidad de movimiento del sistema se conserva. ¿Por qué? Se cumple el primer caso o se cumple el segundo caso. ¿Cuál creen que es, o cuál cree sí, la condición que se está cumpliendo en este problema en particular? ¿El segundo? El segundo. ¿Qué dicen el resto? Podría ser o bien el primero o bien el segundo, no hay más. Creo que es indudable que la cantidad de movimiento se conserva. Eso es indudable. Pero lo que quiero que reconozcas es, ¿y por qué se cumple la conservación de la cantidad de movimiento del sistema? ¿Porque estamos en el primer caso o porque estamos en el segundo caso? Y aunque parezca mentira, esto ocurre porque estamos en el primer caso. Y para ser más explícito, voy a colocar aquí a propósito lo siguiente. Cantidad de movimiento del sistema en el eje X al inicio es igual a la cantidad de movimiento del sistema en el eje X al final. Profe, no entiendo. Fácil, pues. Los pescados o los peces se están moviendo en direcciones contrarias. ¿De acuerdo? Hagan diagrama de cuerpo libre de los peces. En horizontal, ¿observan ustedes alguna fuerza externa? Profe, pero cuando el pez grande se come al pez chiquito, el pez grande golpea al pez chiquito, correcto. Pero si lo golpea, date cuenta que esa fuerza es una fuerza interna a mi sistema de partículas. Por lo tanto, convénzanse de que en el eje X no existen fuerzas externas. He dicho en el eje X, porque en el eje Y
Esa es otra historia. En el eje Y existe peso, existe normal, pero ese es otro asunto. Yo no voy a aplicar conservación de la cantidad de movimiento en el eje Y, solo lo voy a aplicar en el eje X. ¿De acuerdo? En el eje X. Por lo tanto, ¿cómo se calculaba la cantidad de movimiento del sistema al inicio? Fácil, como la suma de las cantidades de movimiento individuales. Cantidad de movimiento del pez grande, masa por la velocidad, 1,5 i, más cantidad de movimiento del pez chiquito al inicio, masa, 0,25 por la velocidad inicial, menos 4 i, igual, masa del conjunto, 3,25. ¿No ves que el pez grande ya se comió al pez chiquito? Por la velocidad que he llamado u. Por lo tanto, ¿cuánto me sale u? 1,07 i metros por segundo. Significa que este resultado me está diciendo que el conjunto al final se sigue moviendo hacia la derecha. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Ah, este problema es muy bueno. La 8. Me preguntan, profe, antes del impacto, ¿los peces estaban interactuando? No directamente. Tal vez a través del agua, pero esa es otra historia. Sí, esa es otra historia. En este caso, lo que a mí me interesa es justamente cuando, ¿sí? Cuando los peces, o cuando el pez grande, se come al pez chiquito. Esa es la parte relevante para mí. Pregunta de examen de admisión de UNI. Es una pregunta muy antigua, muy antigua. Así que vamos a resolverlo ya para terminar la clase el día de hoy. ¿De acuerdo? Ah, muy buena pregunta. Profe, entonces dice, ¿por qué se interactúan a través del agua? Entonces se le considera como sistema. Estrictamente hablando, date cuenta que estamos simplificando bastante las cosas. Es decir, alguien puede decir, profe, pero aquí faltaría considerar el empuje, ¿ya? Y otras cuestiones. Y en parte tendría razón, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos suponiendo el caso más simple. Y el caso más simple es cuando los peces están alejados una cierta distancia, esos peces no interactúan entre sí. La interacción ocurre justamente cuando el pez grande se come al pez chiquito. Un instante antes, el pez grande y el pez chiquito están como en la figura que acabo de hacer en el problema. Y un instante después, el pez chiquito o el pez grande se ha comido al pez chiquito. Estamos analizando en ese intervalo. Un instante antes, un instante después. Cuando estaban separados una cierta distancia, eso no es relevante para nosotros. Si bien es cierto, yo los he dibujado separados, tú tienes que entender que a mí me interesa en el momento de la interacción, en el intervalo de tiempo en el cual el pez grande se come al pez chiquito. ¿De acuerdo? 8. ¿Sale avión? Veamos. Un policía de masa 80 kilogramos se encuentra en reposo en patines sobre una pista de hielo y empieza a disparar su metralleta horizontalmente. Dice, dispara 20 tiros. La masa de cada bala es de 0,05 kilogramos y su rapidez al salir del arma es de 200 metros por segundo. Pregunta, ¿cuál es su rapidez en metros por segundo que adquiere el policía, suponiendo que todos los disparos salen en la misma dirección? Hagamos una simplificación. Y la simplificación es, en vez de suponer que el policía dispara
tiro por tiro, ¿sí? Tiro por tiro. Entonces, ¿qué te parece mejor si alucinamos de frente que el policía dispara un solo tiro? Dispara un solo tiro con una bala grandota. Una sola bala, pues. Entonces, inicialmente, la situación es esta, ¿ya? El policía se encuentra en reposo. La balota también se encuentra en reposo. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces? A continuación, el policía dispara la balota, ¿ya? Y esta balota, la bala grandota, se mueve con 200 metros por segundo. Pero ¿cuánto valdría la masa de la bala grandota? Ah, como son 20 tiros y la masa de cada bala es de 0,05, significa que la masa, ¿sí?, es de 1 kilogramo. Tienes que alucinar que el policía ha disparado una bala grandota de 1 kilogramo de masa. Con esa información me preguntan, ¿qué rapidez adquiere el policía? La experiencia me demuestra lo siguiente, que cuando el policía dispara un proyectil hacia adelante, el policía retrocede con una velocidad U. A propósito, yo voy a suponer que el policía se mueve hacia la derecha. Profe, ¿pero por qué? Si usted ya sabe que el policía va a retroceder, lo voy a poner así para que entiendas que mi dibujo es referencial y que es la matemática, el cálculo, quien me va a decir hacia dónde se mueve el policía finalmente. Muy bien. Entonces nos preguntamos, ¿la cantidad de movimiento del sistema se conserva? Primero, tú tienes que elegir cuál es tu sistema. Y ese sistema de partículas será el sistema policía, ¿ya? Más, ¿sí? Policía más, en este caso, a ver, más bala, ¿sí? Policía más bala. Entonces yo digo, lo mismo que hice en el problema número 7. La cantidad de movimiento en el eje X se conserva. Profe, ¿por qué? ¿Por qué la cantidad de movimiento del sistema en el eje X se conserva? Otra vez, ¿estoy en el primer o en el segundo caso? He dicho en el eje X. ¿Por qué afirmo que la cantidad de movimiento en el eje X se conserva? ¿Se está cumpliendo la primera o la segunda condición? Estamos cumpliendo el primer caso, no el segundo. Si tú me dices el segundo, es porque has encontrado en horizontal fuerzas externas, pero yo no veo ninguna. Profe, el peso, pero el peso es vertical, pues. Yo estoy planteando conservación de la cantidad de movimiento del sistema de partículas únicamente en horizontal. En la vertical, no es difícil imaginarse que la cantidad de movimiento del sistema no se conserva, porque el peso de la bala no se cancela con nadie. Solo existe conservación de la cantidad de movimiento en la horizontal. Para terminar la clase, chicos, cantidad de movimiento del sistema al inicio, 0. Profe, ¿por qué? Porque la cantidad de movimiento de la persona, 0. Cantidad de movimiento de la bala, 0. Cantidad de movimiento del sistema al final sería la masa, que es 80, por la velocidad U.
más la masa, que es 1, por la velocidad, 200i. Y mira, yo supuse que el policía se movía hacia la derecha, pero mira qué me dice la matemática. U es negativo, ¿verdad? Y me sale 2,5 i metros por segundo. Sin embargo, o por lo tanto, en contra de lo que yo supuse en mi dibujo, la matemática, el cálculo me demuestra de que el policía va a retroceder. Por lo tanto, la clave del problema es la A. Muy bien, chicos. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. El día martes te haré un día jueves, perdón, te haré un par de problemitas más de esta parte y pasaremos al estudio de choques y luego de centro de masa. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Vamos, los escucho, los leo. Todo claro, profe. Muy bien, excelente, excelente, muchachos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos, chicos, y nos estamos viendo el día jueves. ¿Sí? A Ya, practicar, profe. muchachos.